Muchas gracias y bueno, pues primeramente agradecerle a Rafael por la invitación, ¿verdad?, para estar aquí con ustedes. Soy Jorge Álvarez, duré cerca de 10 años como director de informática de Tech Salud, que son los dos hospitales en Monterrey, y entonces tengo amplia experiencia en esto. Y bueno, parte del grupo pues es Eduardo, que es CIO de... Sí. Buenas tardes, Eduardo Delgado, CIO de Star Médica, ya también varios años en la industria hospitalaria. Rodrigo del Hospital Ángeles, adelante. Soy Rodrigo Iglesias, Grupo Ángeles de Salud, 5 años con Grupo Ángeles y más de 12 en TI. Y Luis Rubí. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Luis Rubí, soy director general del Hospital San Angelín Patriotismo y bueno, pues ahora director general, pero de formación soy informático, así es que por eso estamos aquí en estos andares. Y como bien dice Luis, de formación, ¿verdad?, porque los informáticos nos deformamos mucho, ¿verdad?, con todo esto. Oigan, yo también una cosa, traemos varios temas, ¿verdad?, pero también los invito a que en cualquier momento, cualquier duda o cualquier comentario, si ustedes quieren hacerlo, pues adelante, ¿verdad? Si quieren empezamos. Bueno, el primer tema que quiero traer mucho a la mesa y que hoy estuvimos viendo en la mañana algo de eso, sobre todo Rodrigo con tu plática, es la innovación, ¿verdad? Y ahí yo les lanzaría a ustedes la pregunta es, ¿qué tan complicado es innovar hoy en día? Porque sí es cierto que todos queremos innovar, pero también hay una serie de restricciones que cada organización tiene y yo les preguntaría a ustedes su opinión sobre, o su posición sobre la innovación, ¿no? Entonces, si quieres empezamos por ti, Luis. Bueno, la verdad es que el tema de innovación hoy cada vez se vuelve más complejo o más cerrado, depende como lo queramos ver. Mi punto de vista es que el tema de tecnologías de la información ha evolucionado tanto que ya el nivel de commodities ha sido bastante superado, es decir, ya no podemos hablar de innovación en cuestiones de redes, de software, de expediente clínico solamente. Eso ya se ha convertido en un commodity que prácticamente pensamos que la mayoría debe tener. Entonces hoy los temas de innovación están mucho más enfocados al entendimiento del negocio, a la atención al paciente, en trabajar en cuestiones de seguridad al paciente. Ponía la analogía el día de ayer que nos reuníamos, ¿no?, cuando nosotros como jefes, directores o gerentes de sistemas llegábamos y decíamos, oye, vamos a poner telefonía IP para que tengas tu teléfono con pantalla y cuando le llames a tu jefe también verlo, ¿no? Y decimos, bueno, al que menos quiero ver es a mi jefe, entonces está padre, pero eso tecnológicamente es algo bastante bueno, pero ahora habrá que buscarle mejor cabida a ese tipo de tecnología, es decir, ponerlos donde hay un paciente con trasplante que seguramente del otro lado pueda ver a su familia al mismo tiempo, es decir, el enfoque tecnológico hoy tiene una innovación más de cara al negocio, entonces es mucho más para allá, ese es mi punto de vista. Okay. Rodrigo. Correcto, desde mi punto de vista es complejo, ya que a las últimas generaciones, hablando del área millennial, nos enseñan a competir, no a innovar. Retomando un poquito el libro de Océanos Azules y Océanos Rojos, se nos limita a entrar a un mercado en el cual nos marcan las reglas, pero no nos enseñan a pensar y a pensar en qué podemos mejorar, cuál es el modelo a seguir. Y realmente cuando hacemos un análisis para inmiscuirnos en ese océano azul, nos damos cuenta que el mercado está corrompido, porque al final del camino la tendencia es yo te doy el mejor precio. Y para obtener una innovación muchas veces no necesitamos una inversión financiera, únicamente es reorganizar un proceso, porque al final del camino lo que nos interesa es sentirnos bien, no específicamente en salud, sino en todos los aspectos. Entonces yo creo que al no tener un esquema educativo diferente o que nos permita romper esas reglas y salir de la caja, no podemos innovar y es complicado. Ponemos un ejemplo de una compañera donde las sillas suben y bajan. Entonces llega un punto en el que se atora
y por no salir de la caja lo que queremos hacer para traer una silla es jalar. No nos damos cuenta que está atorado y lo único que tenemos que hacer es bajar y jalar. Entonces, en esa simplicidad puede radicar la innovación, pero nos han enseñado tanto a estar en esa caja. Entonces, si nos muestran cómo romperlo, o podemos acercarnos a una literatura, o tenemos gente que transfiere ese conocimiento, podemos hacerlo. Gracias. Eduardo. Yo creo que, siguiendo el comentario de Rodrigo, la innovación para mí es realmente romper barreras, ¿no? Muchos de nosotros que venimos de áreas comerciales, bueno, no de áreas comerciales, sino hospitales con una tendencia comercial, pensaríamos que la innovación es realmente meter grandes volúmenes de dinero para poder obtener ciertos beneficios. La verdad es que es cierto, la verdad es que la innovación hace grandes diferencias desde un punto de vista comercial, trae la última tecnología, los últimos procedimientos, pero yo creo que no lo es todo, ¿no? Algo que creo que deberíamos ser todos muy sensibles, y es como lo comentaba Rodrigo, es volver a lo básico, ¿no? Realmente, ahora en la hora de la comida platicábamos de un proceso de ontología del lenguaje, que es simplemente una manera de comunicarnos más y de una mejor manera, una manera muy sencilla, que por ejemplo, decíamos que por qué no innovamos precisamente en el trato con las enfermeras y el trato con prácticamente todas las personas que están atrás de un paciente, hacer un tratamiento mucho más sencillo, más humano, ¿sí? Más enfocado tal vez a los sentimientos, inclusive, siendo que este es un tema muy complejo, y creo que podríamos tener una gran cantidad de gente a favor, ¿no? Claro. En estos puntos, ¿no? Mi punto es, ¿no? La innovación no es dinero, la innovación es querer hacer las cosas mejor, y creo que si le podemos poner un granito de arena con un sentido humano sería fabuloso, ¿no? Ahora, ahondando un poquito en la innovación, yo les lanzaría en algún momento, en alguna revista yo leí un artículo donde decía que de alguna forma las mismas empresas están matando a la organización, porque las mismas empresas, y esto no exime a los hospitales, estamos buscando estandarizar siempre los procesos y crear reglas y hacer más eficientes los procesos. Cuando tú empiezas a hacer eso, de alguna forma estás coartando al personal, porque no le estás dando opción, como tú decías, de salir de la caja, sino que le estás diciendo, bueno, por aquí te vas, ¿verdad? ¿Qué opinión tienen al respecto ustedes de esto? ¿Es cierto? O sea, ¿lo viven ustedes hoy en día en sus hospitales? Y si es así, ¿qué podemos hacer para darle la vuelta, ¿verdad? Para tratar de ser un poquito más flexibles en todo esto, ¿verdad? Porque si continuamos así, obviamente, pues no saldremos de ahí, ¿verdad? Yo creo que viene un poco a colación el comentario que yo estaba haciendo, ¿no? Realmente tú sabes, bueno, creo que todos los que estamos aquí reunidos sabemos que los protocolos médicos es prácticamente la norma que debemos de seguir para poder hacer una atención clínica eficiente. Esto nos lleva definitivamente a ser muy lineales, ¿no? Realmente a no salirnos de los estándares. Pero yo creo que hay una línea que no es delgada y sí es muy visible en términos de la atención, donde inclusive lo comentaba Rodrigo en la mañana, de los procesos cognitivos, ¿no? Si realmente la máquina va a reemplazar a las personas, pues no, hay una línea muy delgada que nos hace ser seres humanos, ¿no? Y son los sentimientos, ¿no? Yo creo que esa es la parte que no debemos de inhibir. Okay. Realmente tú puedes hacer protocolos médicos muy exactos, muy confiables, pero sin perder precisamente ese sentimiento, ese feeling, como dicen los americanos, realmente claro. Esa atención muy personalizada que creo que puede marcar la gran diferencia, ¿no? Okay. Sí te restringe y te limita, sin embargo, lo que aprendí en un proceso de certificación precisamente fue, correcto, sigue los protocolos, sé cuadrado, pero también controla todo aquello que no puedes controlar, sé consciente de que si de pronto tú tienes que seguir tu protocolo y no lo puedes romper, hay una excepción a la regla. Y en eso puede estar dependiendo de la vida del paciente. Hablando de las TICs, puede ser que en ese momento financieramente tú necesites entrar a una base de datos, explorar o decirle a tu jefe, no, este no es el camino, no en una forma de desobediencia o rebeldía, sino simplemente el llevar ese control. Y tú mismo sabes y vas llevando a la operación a decir, ok, no sigo tus lineamientos, puedo cambiar, pero estoy respetando las reglas hospitalarias. Un bien menor por un mayor. Ok. Luis. Bueno, quiero compartirles un poco una experiencia que tuve con el tema de los procesos. Yo trabajé 15 años para un grupo hospitalario que está aquí en el poniente de la ciudad y que tiene una clínica de obesidad aquí sobre. Cerquita. Aquí cerquita. Y que son las primeras 3 letras de la ciudad. que son... justo cuando me toca trabajar en el tema de los procesos,
estaba en auge una clínica de obesidad que tiene el grupo. Esta clínica de obesidad teníamos muchos pacientes y entonces los pacientes dentro de sus actividades tenían que venir una vez a la semana a un grupo de psicología, un grupo de 10 personas que era parte de estas sesiones semanales. Y entonces el paciente llegaba y decía, oye, me toca normalmente los jueves, pero pues hoy es martes y entonces vengo a mi cita y entonces decíamos, pues adelante, pásale. Y entonces el paciente se sentía muy cómodo. Después llegó alguien brillante que dijo, oigan, no, ¿cómo creen? Porque el paciente va a venir cuando él quiera, que venga los jueves, ¿no? Y si no viene el jueves, pues que se espere hasta la siguiente semana. Se hizo un protocolo de atención bastante rígido, bastante cuadrado, bastante de nivel de gente de procesos, y de inmediato al mes ya tenían 30% menos de pacientes. ¿Qué fue lo que pasó? Al final también nos debemos de dar la libertad, no solo en el tema de poder estandarizar y de ser homogéneos, nos debemos dar la oportunidad de poner mucha más atención al tema del paciente, a las necesidades del paciente, y creo que estamos en un ámbito en donde no todo debe ser cuadrado, sino podemos trabajar en pro y en beneficio del paciente, de modo que seguramente lo que le gustaba al paciente era justo eso, la libertad de poder venir el día que podía o el día que era necesario para poder tomar la atención. Ustedes saben, y aquellos que alguna vez hemos hecho dieta o que alguna vez hemos fumado, que decimos, solo hoy voy a fumar, mañana ya le voy a empezar a bajar y eso quiere decir que entonces en 2 semanas voy a volver a fumar, ¿no? O la dieta no se puede hacer. Entonces creo que en tema de salud tenemos esa gran facilidad de no encasillarnos en los procesos y de meterle mucho más innovación para que trabajemos en pro del beneficio del paciente. Okay. No, pues muy bien. Yo les diría, si quieren, si tienen alguna duda para cerrar este tema de innovación o alguna pregunta para los conferencistas, pues adelante. Y ahorita seguimos con otro tema que es seguridad, que también es importante. O si prefieren, lo podemos ver al final, ¿verdad? Tenemos un tiempo y preguntamos, como ustedes me digan. ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, el siguiente tema que traemos a la mesa es la seguridad. No sé si ustedes están enterados, ¿verdad? Pero hace justamente un mes aproximadamente hubo un ataque muy fuerte de ransomware en todo el mundo, ¿verdad? Y en Inglaterra llegó a tal punto que tuvieron que cerrar los hospitales, ¿verdad? Porque no hubo sistemas. Entonces el tema de seguridad cada vez es más complicado en salud. Ayer platicábamos la seguridad, sobre todo en hospitales, como que lo están trayendo a la mesa los hackers. Y mi pregunta hacia ustedes, o para iniciar el tema, es ¿cómo ven ustedes la seguridad? Hay diferentes niveles de seguridad, el nivel de seguridad técnica, pero también hay el nivel de seguridad social, ¿verdad? Que es que te roban password, que el médico es descuidado, que la enfermera es descuidada, deja su terminal abierta, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo los hospitales hoy en día para enfrentar esos niveles de seguridad, ¿verdad? Y también los proveedores, ¿cómo están atacando esta parte? ¿Verdad? Porque es un área que es relativamente nueva, ¿verdad? Pero que es una área que está en auge, ¿no? Entonces, pues adelante, Luis. Bueno, la cuestión de seguridad, bajo mi punto de vista, es cada vez más compleja y podemos nosotros ir elevando la barrera o la barrita para decir, bueno, ya soy más seguro. Sin embargo, es un tema continuo y es un tema donde cada vez, a pesar de que pongamos más barreras, seguimos teniendo la vulnerabilidad para que surjan nuevas cosas y nos puedan llegar a atacar. Contrario a lo que nosotros normalmente vemos de integración y de innovación, tenemos una gran ventaja hasta cierto punto, que es no tenemos en muchas de las instituciones públicas y privadas del país, no tenemos integración de datos. Y eso para temas de seguridad se vuelve una ventaja, ¿no? Porque al final es poder armar de diferentes lados información para poder llegar a conjuntar. Yo, bueno, bajo lo que he trabajado en las instituciones donde he elaborado, es que es muy importante el tema de seguridad y cada vez tenemos mayores retos. Sin embargo, también es un tema donde la propia gente es mucho más de educación de seguridad interna que de externa hacia adentro, ¿no?
Seguro, pues ustedes han escuchado los casos donde las doctoras las patólogas se toman foto con las piezas y entonces, pues ya están suspendidas, o las enfermeras con los pacientes en el quirófano ya dormidos. Es decir, es un tema de mucha vulnerabilidad y de muchas veces es desde adentro. Lo que tenemos y lo que sí podemos controlar de mejor manera es qué niveles de seguridad estamos poniendo desde dentro de las organizaciones. Creo que desde afuera nos podemos ayudar mucho de los proveedores y hay demasiados proveedores que pueden ofrecer muy buenas alternativas. Apoyémonos de ellos. Yo creo que dedicar gente dentro de las organizaciones en sistemas a que se enfoque en temas de seguridad es un cuento de que no vamos a acabar. Seguramente con los proveedores que van actualizados podemos apoyarnos mucho. Esa sería mi recomendación. Okay. Rodrigo. Bueno, todos estamos preocupados por la seguridad, pero realmente ¿quién nos dice qué hacer o cómo hacerlo? Todos nos dicen, pon un password más grande, izquierda, derecha, arriba, abajo. Sin embargo, creo que nos falta también educarlos y utilizar un lenguaje más coloquial. Así como los médicos nos hablan con términos que podemos entender, hay que retribuirlo. Entonces, aquí es una falta de planeación, de capacitación, de decirle a los usuarios qué hacer. Decirle, ¿qué es un protocolo seguro? Ah, bueno, en la pantallita hay un color verde. Si lo ves verde es seguro, no te preocupes, puedes accesar. Términos tan llanos que muchas veces los damos por hecho. Entonces, creo que aquí nos hace falta un poquito más de capacitación. Nuestro proveedor siempre va a llegar con, tengo la última tecnología, lo último en seguridad y podemos asegurarte al 100% que no vas a sufrir un ataque. Eso es mentira. Todo es hackeable, nadie estamos seguros. Entonces, por eso tenemos hackeo ético, tenemos cómputo forense, donde podemos darnos cuenta de qué nos adolece. Entonces, en ese sentido, al tener una brigada de capacitación, porque bueno, a todos nos va a ser común ver una USB colorida y conectar a nuestra computadora. Ah, qué padre, tiene música, tiene películas, etcétera, pero atrás de ello hay un malware haciendo travesuras en sus computadoras. Entonces realmente no estamos 100% seguros. Es también políticas con sistemas de, te encuentras una USB, pues bueno, lo primero es analizarla. Pero decirle a nuestro usuario, si te la encuentras no pasa nada, haz uso de la tecnología, pero decirle cómo usarla. Es como cuando nos dan educación sexual. O sea, puedes hacerlo, pero esas son las formas. Entonces empezamos a caer en un tema también donde la seguridad es un tabú, igual que la sexualidad. Porque todos nos dicen, cuídate, pero ¿cuántos realmente nos dicen cómo hacerlo? Entonces aquí más es falta de capacitación que de interés, porque creo que todos queremos colaborar con ese bienestar, porque cuando llegamos a nuestros centros de trabajo, a nuestra casa, queremos sentirnos cómodos y seguros. Entonces, lo que podemos compartir es capacitarlos más, ayudarles más. La información está, hay que decirles dónde. Porque cuál es el problema, hay tanta que no sabemos cuál es real y cuál es mentira. Así. Creo que, independientemente de que este es un tema realmente amplio, dicen que a grandes males, grandes remedios, ¿no? Y ahí yo sigo la recomendación que me dio mi mamá desde chiquito, ¿no? La primera, cierra la puerta, ¿sí? Realmente no tiene por qué estar las puertas abiertas. Y la segunda recomendación que a mí me encanta y la aplico, créanme, en muchas cosas de mi vida, es hacerte una pregunta 2 veces. ¿Por qué? ¿Por qué lo necesito? Les voy a dar un ejemplo con mi mamá. Me decía, hoy mamá, voy a salir. ¿Por qué vas a salir? Porque voy a jugar con Juanito. Oye, Juanito está ahorita haciendo la tarea. ¿Por qué vas a salir? Es que porque quiero ir a comprar un dulce aquí hay en la casa. Ya fueron 2 porqués, no sales. Así de sencillo. Yo creo que esta pregunta tan sencilla y esta visión tan sencilla puede hacer que cambien las cosas en las organizaciones. Realmente ahora con el Internet de las cosas o tener las plataformas abiertas en cualquier momento y en cualquier lado, realmente es lo que provoca precisamente que la gente, no es que haga mal uso, porque yo creo que hay gente que no es malintencionada, sino más bien es mal informada. Realmente no entienden los riesgos que hay que entrar a ciertas páginas, porque sí lo limita el trabajo o sí lo requieren, pero realmente creo que nunca nosotros, o al menos en mi caso y creo que posiblemente en algunos de ustedes, no damos 2 o 3 preguntas de seguridad que sería muy interesante hacerlas si tuviéramos un proceso de educación de lo que sí debo de hacer y de lo que no debo hacer. Algo que es muy importante, sobre todo en una empresa y más en un hospital, realmente tenemos que enfocarnos al trabajo, ¿sí? No tenemos por qué andar
navegando, no tenemos por qué andar buscando cosas que no debemos de buscar. Y como les digo, hacerse esa pregunta de los porqués. Por ejemplo, una organización comercial que tiene que ir a visitar a los médicos en las diferentes torres, la pregunta es, oye, ¿por qué tengo que abrir todas estas puertas para que el médico vaya? ¿Por qué mejor el médico no viene? Si realmente lo que el médico necesita es conocer las instalaciones hospitalarias, ¿no? Pero no, es que tenemos que hacer un video, es que no, tenemos que abrirle toda la puerta, es que pueda hacer esto, pueda hacer el otro. Y sí es cierto, realmente hay muchos aceleradores que seguramente hace que la industria sea mucho más sencilla, no solamente con los médicos, me refiero a proveedores, la gente de inventarios, etcétera, etcétera, ¿no? Equipamiento, obviamente, ¿no? Yo creo que es más sencillo de lo que parece, pero sí tiene que partir desde un punto de vista, y coincido, que es totalmente educativo, ¿no? Yo creo que una visión donde todos sabemos que la seguridad es primero, bueno, esto quitaría el 95 o 99% de los problemas que hay actualmente, ¿no? Ahora, si quieres, ahí continuamos. ¿Qué tan complicado es para ustedes, o también cómo ven ustedes que la alta gerencia está consciente de que hay un problema de seguridad? Mira, al menos en nuestra compañía es 100%, 100%. Realmente no es un tema que afortunadamente nos haya impactado. Es algo que realmente la visión es muy sencilla. Dale a los expertos, ¿sí?, las tareas que son de su interés. Lo comentaba Luis, realmente ahora contratar un ejército interno, que sí es importante, tener gente de seguridad en TI sobre todo, ¿no?, con visiones muy sencillas y muy aplicables. ¿Sabes qué? Confía en los proveedores, ellos realmente son expertos, son los que invierten grandes millones y millones de dólares precisamente en temas de seguridad. Los dos mejores jugadores en temas de correo electrónico, ya sea Microsoft o Google. ¿Para qué comprar? ¿Para qué tener en tu casa un correo electrónico que sabes que puede ser vulnerable? ¿Sabes qué? Llévalo a una plataforma tercera que eso lo va a solucionar de manera muy sencilla. Como te decía, en nuestro caso realmente sí la empresa invierte mucho en educación, mucho en prevención, que eso es algo también muy importante, y realmente buscamos hacer las cosas de una manera sencilla, ¿no? Ya cuando las cosas, algún usuario te pide hacer algo rebuscado, sí dale un doble clic para ver si realmente es lo que se necesita hacer. Sí, para nuestro caso es igual, o sea, sí hay un interés por protegernos. Lo que hacemos en prevención son boletines de seguridad, qué hacer, qué no hacer, muy breves, son reseñas de media cuartilla, gráficos y compartirle. Y en caso de alguna duda, pues tenemos la apertura de sentarnos con quien nos pregunte y decirle, bueno, esto no es seguro por estas alternativas, o los riesgos son tan altos que no te lo puedo permitir. Entonces, al final del camino, el proveedor me da la seguridad perimetral, pero la interna, que es la más importante, pues depende de todos. Entonces, sí hay una inversión de tiempo en prevención, notificaciones, avisos, revisa tus máquinas, apoyados con la gente de sistemas y con los personal a cargo de las áreas, porque también sin su participación sería imposible. En nuestro caso, la gente de alta dirección sí está consciente y está convencida de que es un tema que se debe de atacar. Sin embargo, hay mucha responsabilidad, o se hereda mucha responsabilidad en la gente de IT, cosa que en algunos momentos puede ser bastante cuestionable, porque les voy a poner un ejemplo en donde algunos de ustedes aquí en la mesa, en la sala, tienen un PAX o un RIS y PAX, ¿no?, que normalmente vienen en pares, el RIS y el PAX, y si no, bueno, el PAX, ¿no? Y entonces quienes tenemos un PAX sabemos que es una inversión bastante fuerte y bastante alta, ya sea que compremos toda la tecnología para poder usar un PAX, o bien que la tengamos en la nube, ¿no? Normalmente lo que hacemos es, pues el médico recibe los estudios y los puede ver, pero cuando quiere hacer una segunda opinión con Jorge, en este caso, empieza a haber trabas, y si queremos a un tercero como Eduardo, entonces ya hay más trabas. Y lo que nosotros hacemos como IT es poner la seguridad necesaria para que no podamos compartir. ¿Qué sucede en la realidad y cuál es el negocio de esto? Al final es que, o qué sucede en el negocio, en el día a día, es que yo le tomo una foto y se la mando por WhatsApp a Jorge, y Jorge la sube en el grupo de radiólogos, y entonces todo el mundo está manejando esa información. ¿Por qué? Porque es más fácil darle la vuelta a la organización que pone tantas trabas para compartir información que lo que sucede en el día a día.
¿Cuál es el punto medio? Que aquí habría que cuestionarse hasta dónde sí somos punitivos con temas de seguridad o sí lo abrimos más al tema del negocio, y al negocio hablando por la atención primaria del paciente. Es un tema en donde mi recomendación es que la gente de IT tenemos que buscar un punto medio. No es mi responsabilidad solamente, sino tenemos que educar, que trabajar de manera interna, pero al final es algo que tenemos que construir entre todos, ¿no? Entonces, aunque la gerencia o la dirección alta esté totalmente convencida, sí tendríamos que poner hasta dónde están los límites de la seguridad o de la permisión, ¿no? de las cosas. Ok, no, pues muy interesante. Bueno, pues con este damos cerrado el tema de seguridad y pasamos al último tema, que es calidad de datos. En la mañana oíamos a Rocío, ¿verdad?, que en su plática, ¿verdad?, que de alguna forma completó con éxito la implantación de un expediente electrónico. Hay varias organizaciones que ya tienen un expediente electrónico, pero yo creo que un detalle que las organizaciones que pasan a través de estos procesos y que nos empezamos a dar cuenta, y que con el expediente electrónico es muy, muy palpable, es esa calidad de datos. Cuando digo calidad de datos me refiero a que hay pacientes duplicados, ¿verdad?, que eso para un expediente electrónico y para los médicos en particular, pues es una tarea o es una actividad que no debe suceder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás rompiendo el principio del expediente electrónico, que debe ser un expediente único para cada paciente. Entonces, la calidad de datos es un tema muy importante en las organizaciones, que desafortunadamente no lo tomamos en cuenta, o al menos en mi caso, ¿verdad? Y hasta que tenemos la problemática enfrente es que la enfrentamos. Yo lo que les quería preguntar a ustedes, ¿qué están haciendo hoy en día en sus organizaciones para atacar esta calidad de datos? O si no lo están haciendo, también va ligado con el tipo de proyectos que están haciendo o qué están pasando, ¿no? Bien, en el caso de nosotros como Grupo Dalín de San Angelín, pues ha sido todo un tema de trabajo, de jaloneo, porque al final todos los hospitales, en este caso San Angelín, cada uno tenía su propia base de datos de pacientes, ¿no? Y entonces el hecho de que alguien que estuviera en el hospital de universidad llegara al hospital de Chapultepec, pues era volver a empezar. Ha sido bastante duro, porque entonces ¿quién tiene la información real, ¿no? Si primero fue a universidad o luego a Chapultepec, o ya lo traíamos desde el Dalín desde hace 70 años, ¿no? Entonces también sucede, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que decidimos? Al final estamos trabajando, hoy todavía no es un tema resuelto, estamos trabajando en una plataforma concentrada de datos de pacientes, es decir, una base, un registro maestro de pacientes, okay, en donde a partir de los datos principales del paciente, en este caso, cada uno de los hospitales contribuye con el expediente de ese paciente. Es un proyecto que nos va a llevar cerca de 2 años, llevamos casi 1. Es un tema bastante largo, es un tema pues que no es tan sencillo. Claro. Y que empezamos por definir primero las reglas. Hay muchos proveedores que pueden ayudar y que pueden aportar con eso. Sin embargo, las reglas son de cada negocio. Entonces, en nuestro caso, lo primero que hicimos es poner las reglas y decir, bueno, ¿qué queremos juntar? Y decidimos que solamente se iba a juntar información de hace 5 años para acá. No vamos a juntar toda la historia, porque no teníamos ni siquiera la certidumbre de que los pacientes siguieran vivos, ¿no? Entonces íbamos a entrar en algo tan vertiginoso que pues aquí sí nos apegamos a la ley, ¿no? De tener 5 años atrás, okay, y de aquí para adelante. Entonces, sin embargo, hubo que hacerlo en 2 proyectos distintos, la historia y lo del día a día. Y entonces la historia es un proyecto que va caminando, sí, y que se está juntando esa información, pero definimos las reglas para poder aprovechar el cambio de sistemas y volver a empezar una historia, okay, en conjunto. Eso es lo que estamos haciendo. En nuestro caso comenzamos al revés. Nace Ángeles Acoxpa con el expediente electrónico, sistema completamente cero papel. Cuando se comienzan las primeras cargas, justamente empezamos a detectar que no hay reglas de negocio. Y no hay reglas de negocio a nivel, ¿qué pasa si el paciente de pronto lo tengo que trasladar de piso a urgencias? Pues bueno, no nos dio la programación para entender que era una simple consulta y a duplicar el paciente.
no nos dimos cuenta de habilitar un tema de multialmacenes. Entonces empiezan a surgir unos elementos que la lógica es, ok, el paciente llega por urgencias, pasa a piso, intensiva, quirófanos, etcétera, hasta su egreso. Pero jamás volteamos a, bueno, ¿y qué pasa si llega grave y tiene que pasar directo a intensiva? Empieza urgencias, pero va a intensiva. Entonces, hemos trabajado tanto hacia la parte administrativa, porque realmente ahí es un cuello de botella, en el sentido de necesitamos capacitación constante. La gente tiende a crecer dentro del grupo. Entonces, de pronto, un cajero lo puedes ver ya como jefe de área y después lo ves como responsable de toda una zona coordinando y todo su expertise no permea hacia abajo. Puedes tener N manuales, pero al final del camino, al no permearlo, pues dificulta esas tareas. Lo que se hace es reforzar constantemente. No nada más es, te capacité, ya van 3 meses, bueno, 6 meses. ¿Qué necesitamos como grupo? Área de admisión, ¿qué necesitas? Quirófanos, ¿en qué estamos trabajando? Entonces, es no dejar perder todo lo que se ganó al principio. Entonces, lo aprendido en el corto tiempo, y sí es una tarea difícil que va a tener Luis, es precisamente, Coxpa lleva 3 años y medio trabajando con el expediente electrónico, y son subidas y bajadas, porque cuando ya crees que lo tienes consolidado, regresas a la norma y ya salió una nueva. Y entonces también la parte normativa es donde nos empieza a afectar, porque ya cuando crees que estás, pues viene otra vez la subida de la montaña rusa. Pero es que es constante, es un trabajo constante de todos y más de las áreas administrativas más cooperativas, porque el médico técnicamente sabe que si él no hace su expediente, pues se está poniendo en riesgo por ley su cédula, y hay unos que tienen 2, 3 o 4, entonces no lo van a hacer. Entonces hay que reforzar más bien la parte no médica para hacer, y es donde estamos trabajando. Ok. Eduardo. Bueno, sí es un tema que yo creo que nos preocupa a todos, afortunadamente en casa. No es un tema realmente crítico, afortunadamente las cosas se van dando bien. Yo creo que los sistemas para eso están, ayudan en gran medida, sobre todo cuando hay duplicidad de información, que yo creo que sería el menos problema de los problemas, ¿no? Sí. Realmente la calidad de los datos es lo que puede marcar la diferencia, ¿no? Un 0, un 6 en la atención clínica creo que puede ser un tema muy importante. Por eso sistemas como, o estas ayudas que seguramente veremos en el futuro como Watson, seguramente harán la gran diferencia, ¿no? Porque no es que vayan adelante, siempre van a ir acompañando a. Y yo creo que este es un tema cultural que tenemos que tener todos, ¿no? Tenemos que hacer una doble revisión, sobre todo donde las cuestiones son críticas, donde realmente la atención requiere que le demos una atención al detalle donde pueda hacer la diferencia, ¿no? Los errores se van a dar hoy, mañana y siempre, ¿no? Esa es una realidad, sí, claro. ¿No? No solamente porque transcribamos o porque dictemos o por algún otro tipo de mecanismo, ¿no? Estos errores son inherentes al proceso mismo, y no solamente en la atención hospitalaria, sino yo creo que en cualquier industria, y realmente es algo que tenemos que fijar. Parte de la cultura que yo he visto en otras empresas es hacer revisiones, purgas de información de manera frecuente, procesos donde la tecnología te puede ayudar, y cada 3 meses hacer una depuración profunda de esta información. Uno creería que es más complicado de lo que parece, y realmente no lo es. Curiosamente, los errores son muy repetitivos y salen a flor de la primera revisión, ¿no? Entonces hay uno, cuando la gente de TI realmente puede marcar la diferencia, haciendo validaciones muy específicas en los sistemas para evitar este tipo de errores. Como les decía, este es un error que siempre va a pasar, pero yo creo que los métodos o mecanismos de prevención que podemos poner, que siempre tienen que ser oportunos, hacen la gran diferencia, ¿no? Ok. Si quieres rápido, antes también les diría, ¿qué tanta responsabilidad en el tema de duplicación tiene el gobierno, en el sentido de que no ha nombrado o no ha hecho un identificador único de paciente? Sí tenemos el CURP, pero el CURP es un número bastante complicado que si tú se lo preguntas a alguien, nunca te lo va a decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanta responsabilidad le dan ustedes al gobierno en ese sentido, y que de alguna forma, al hacer un identificador nacional único, nos ayudarían a nosotros en salud a justamente tener este registro maestro de pacientes, ¿verdad? Que sería universal, ¿verdad? No sería nada. No, definitivamente. Mira, yo creo que no es solamente cuestión del gobierno. Okay. Yo creo que todos hemos tenido experiencias cuando vamos a sacar algún RFC o vamos a sacar nuestra INE, vamos a cualquier otro trámite, ¿no? Realmente hoy creo que hay muchos mecanismos en el gobierno que lo están haciendo muy bien. Yo tengo la fortuna de vivir en provincia, he vivido muchos años en Querétaro, ahora estoy en Michoacán, y uno
realmente se sorprende de la calidad de los sistemas que ha puesto el gobierno, ¿no? Yo creo que a veces nosotros como usuarios somos los que queremos saltar la regla y hacer las cosas más sencillas. Y creo que ahí está la gran fuente del error, ¿no? Yo creo que si todos ponemos un granito de arena, realmente esos problemas se van a solucionar de una manera muy rápida. Pero es cierto, el tema de tener una identidad única para el futuro es algo que se tiene que dar ya. Definitivamente, esto no es algo que se tenga que debatir, no es algo que se tenga que esperar, sino realmente es algo que tenemos que promover. Desafortunadamente, en la industria privada, en hospitales, realmente no tenemos una organización que esté empujando para eso, ¿no? Así es. Creo que es una de las grandes ausencias que tiene que cubrirse rápidamente. Así es. Rodrigo. Claro, en ese sentido, si lo ponemos en porcentajes, yo le daría un 30% al gobierno, 70% a los demás. Okay. Sí, ¿por qué? Si bien el gobierno ya nos dio un RFC, un CURP, diferentes números de IDs, pues bueno, empecemos a poner nuestro granito de arena, a homologar. Dice, ok, si viene un paciente lo va a pedir RFC, no lo tiene CURP, entonces los pongo como dos campos necesarios. Es lo que pasa en el municipio de Tompe Blanco, en Quintana Roo. Ahí lo que hacen es, tú llegas a vivir, te piden tu RFC, tu CURP, y en ese momento estás en una base de datos a nivel municipio, donde si tú pides un crédito, sabes dónde estás, dónde vives, qué haces. Entonces, al tener toda esa cronología, eso nos puede ayudar a nivel salud. Puedes llevar tu expediente clínico a donde vayas. Claro. Entonces, creo que necesitamos también aportar nosotros para decirle al gobierno, oye, me diste 3, 4, 5 datos maestros, puedo ocupar 2. Entonces, dime cómo colaboro contigo para hacerlo. Entonces, ese es mi punto de vista. Ok, interesante. Luis. Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho su parte y creo que tenemos que nosotros aprovechar algunas de las cosas que se han definido. A veces nos hace falta repensar el objetivo, ¿no? Cuando uno dice, oye, necesito que me des tu RFC de inmediato, parece ser que nos viene a la cabeza el tema del SAT, ¿no? ¿Para qué lo quieres? ¿No? Seguramente por ahí nos quieren ligar, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchos más beneficios, digo, cada uno tendrá su opinión, no lo cuestiono, yo tengo la mía de que cuando damos el RFC seguro, la primera vez que sacamos todas las facturas que nos han dado, seguramente todos nos sorprendimos que hasta Telcel viene ahí y todas las demás, ¿no? Entonces, todas las demás facturas y de todos lados. Pero yo creo que tendríamos que replantear nuestra estrategia y nuestro objetivo de para qué queremos esa información y venderla como un beneficio real. No estar esperanzados a que ahora salga el nuevo CURP o el CURP 2.0 o el 3.3, ahora como la factura. Yo creo que tiene que ser algo en donde nosotros aprovechemos eso para poder estandarizar las cosas. Yo creo que el que uno no se sepa el CURP, y me incluyo, es responsabilidad de nosotros mismos, ¿no? De decir, oye, no está tan complejo porque es igual que tu RFC y parece ser que no está difícil, pero ¿por qué no lo sabemos? Porque falta un objetivo claro, ¿no? Si nosotros decimos, oye, con esto vamos a poder estandarizar información, seguramente nos lo vamos a aprender. Nos aprendemos cosas peores a veces. Entonces, sí falta, es un tema de voluntades y también de ponerle un objetivo del para qué. Ok. No, muy bien. Bueno, pues con esto damos terminados los temas de la agenda, los agotamos. Nos quedan unos minutos que yo quisiera aprovechar con el público para, si tienen alguna duda, que se las hagan saber o se las cuestionen en los temas que tocamos o en temas que ustedes consideren, ¿verdad? Entonces, si quieren, aquí está el micrófono, no sé, alguien nos puede ayudar y si alguien tiene alguna duda. Por allá. Aquí. Sí. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno. Soy el doctor Carlos Ocampo y soy coordinador de calidad del Hospital Zaragoza del ISSSTE. Y bueno, es mi segundo año que vengo, muchas gracias. Yo hubiera querido ver más médicos involucrados porque me queda claro que hablamos lenguajes diferentes y eso es bien importante, ¿no? Pero hablando de innovación, sobre todo, recuerdo que se parece un poco al adagio latino de primum non nocere, ¿no? Y estábamos en una auditoría de ISO porque se nos ocurrió implementar ISO primero, fue muy difícil, pero creo que hemos tenido mucho éxito. Y resulta que un ingeniero del Politécnico vio que un refrigerador no tenía su termómetro.
y no tenía rango también de congelación. Entonces fue para mí un choque muy difícil entender que un refrigerador del banco de sangre que no daba el registro correcto de temperatura, y entonces me hizo sentir tan mal, ¿no? ¿Cómo es posible que un líder de calidad pueda permitir esa desviación tan terrible, ¿no? En un contexto físico y sobre todo hablando de las propiedades de la sangre. Bueno, llegó al otro día una empresa que cambió el refrigerador, alguien puso un termómetro digital con infrarrojos y alguien más le puso un plasma por allá, y entonces ya teníamos un software y alguien más nos prestó el satélite y total que hicimos tecnología, ¿no? Tecnología, telemetría satelital. Y hoy Pemex la usa en sus plataformas, diciendo, ¡ay, cómo es posible! Fíjense qué maravilloso, ¿no? De un golpe a la cabeza, de pronto hacemos tecnología y es maravilloso ver cómo el que veas tu proceso, el que lo despedaces, el que lo analices en el sector público, ¿no? ¿Cómo es posible que podamos dar calidad, no? Cuando vemos esos centros médicos nacionales, los hospitales de salud, los institutos con tanto prestigio, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de calidad, vemos que el problema a veces es el sapo, ¿no? Es grandísimo como sector público dar calidad a todos. Y bueno, en la innovación, pero a un médico nos hablan de seguridad y estamos hablando del espíritu de la Joint Commission, del espíritu de Massachusetts. La gente se muere de infección, se muere a veces de no lavado de manos, y el peor enemigo para esto es el propio médico. Es bien difícil poder entrar en ese rango de discusión, pero bueno, al final de cuentas tenemos que ponernos de acuerdo. Creo que el ámbito privado ha crecido muchísimo en México, ¿no? Y tenemos hospitales de un prestigio extraordinario y se dan servicios, pero el gran derrotero pues no es seguro, no hay estructura, es pequeña para la demanda, ¿no? El IMSS tiene 70 millones de derechohabientes, ¿no? Igual el Seguro Popular, el IMSS, el ISSSTE tiene 13 millones. Estamos hablando de unas áreas de oportunidad para hacer negocios extraordinarias, ¿no? Porque el primer nivel uno se puede morir en el intento de pasar al segundo nivel en un ámbito público. Y también cuando un paciente llega a los hospitales privados, grave, con una pancreatitis necrohemorrágica, se le acaba la cobertura del seguro y va a dar al Hospital Zaragoza, ¿no? Y a veces no tan bien atendido como creemos que debiera estar. Entonces es recíproco y creo que podemos aprender muchos de ambos lados. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? Bien. Bueno, pues con esto damos por terminado, Rafael. Pues agradecerle a los presidentes su tiempo y sus puntos de vista, y a ustedes también, pues muchas gracias, ¿no?, por estar aquí. Muchas gracias. Tecnología, es decir, ponerlos donde hay un paciente con trasplante que seguramente del otro lado pueda ver a su familia al mismo tiempo. Es decir, el enfoque tecnológico hoy tiene una innovación más de cara al negocio, entonces es mucho más para allá. Ese es mi punto de vista. Okay. Rodrigo. Correcto. Desde mi punto de vista es complejo, ya que a las últimas generaciones, hablando del área millennial, nos enseñan a competir, no a innovar. Retomando un poquito el libro de Océanos Azules y Océanos Rojos, se nos limita a entrar a un mercado en el cual nos marcan las reglas, pero no nos enseñan a pensar y a pensar en qué podemos mejorar, cuál es el modelo a seguir. Y realmente cuando hacemos un análisis para inmiscuirnos en ese océano azul, nos damos cuenta que el mercado está corrompido, porque al final del camino la tendencia es yo te doy el mejor precio. Y para obtener una innovación muchas veces no necesitamos una inversión financiera, únicamente es reorganizar un proceso, porque al final del camino lo que nos interesa es sentirnos bien
no específicamente en salud, sino en todos los aspectos. Entonces yo creo que al no tener un esquema educativo diferente o que nos permita romper esas reglas y salir de la caja, no podemos innovar y es complicado. Ponemos un ejemplo de una compañera donde las sillas suben y bajan. Entonces llega un punto en el que se atora. Pues no, la innovación no es dinero, la innovación es querer hacer las cosas mejor y creo que si le podemos poner un granito de arena con un sentido humano sería fabuloso, ¿no? Ahora, ahondando un poquito en la innovación, yo les lanzaría en algún momento, en alguna revista yo leí un artículo donde decía que de alguna forma las mismas empresas están matando a la organización, porque las mismas empresas, y esto no exime a los hospitales, estamos buscando estandarizar siempre los procesos y crear reglas y hacer más eficientes los procesos. Cuando tú empiezas a hacer eso, de alguna forma estás coartando al personal, porque no le estás dando opción, como tú decías, de salir de la caja, sino que le estás diciendo, bueno, por aquí te vas, ¿verdad? ¿Qué opinión tienen al respecto ustedes de esto? ¿Es cierto? O sea, ¿lo viven ustedes hoy en día en sus hospitales? Y si es así, ¿qué podemos hacer para darle la vuelta, ¿verdad? Para tratar de ser un poquito más flexibles en todo esto, ¿verdad? Porque si continuamos así, obviamente, pues no saldremos de ahí, ¿verdad? Yo creo que viene un poco a colación el comentario que yo estaba haciendo, ¿no? Realmente tú sabes, bueno, creo que todos los que estamos aquí reunidos sabemos que los protocolos médicos es prácticamente la norma que debemos de seguir para poder hacer una atención clínica eficiente. Esto nos lleva definitivamente a ser muy lineales, ¿no? Realmente a no salirnos de los estándares. Pero yo creo que hay una línea que no es delgada y sí es muy visible en términos de la atención, donde inclusive lo comentaba Rodrigo en la mañana, de los procesos cognitivos, ¿no? Si realmente la máquina va a reemplazar a las personas, pues no, hay una línea muy delgada que nos hace ser seres humanos, ¿no? Muchas gracias y bueno, pues primeramente agradecerle a Rafael por la invitación, ¿verdad? Para estar aquí con ustedes. Soy Jorge Álvarez, duré cerca de 10 años como director de informática de Tech Salud, que son los dos hospitales en Monterrey, y entonces tengo amplia experiencia en esto. Y bueno, parte del grupo pues es Eduardo, que es CIO de... Sí. Buenas tardes, Eduardo, CIO de Star Médica, ya también varios años en la industria hospitalaria. Rodrigo del Hospital Ángeles, adelante. Soy Rodrigo Iglesias, Grupo Ángeles de Salud, 5 años con Grupo Ángeles y más de 12 en TI. Y Luis Rubí. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Luis Rubí, soy director general del Hospital San Angelín Patriotismo y bueno, pues ahora director general, pero de formación soy informático, así es que por eso estamos aquí en estos andares. Y como bien dice Luis, de formación, ¿verdad? Porque los informáticos nos deformamos mucho, ¿verdad? con todo esto. Oigan, yo también una cosa, traemos varios temas, ¿verdad? Pero también los invito a que en cualquier momento, cualquier duda o cualquier comentario, si ustedes quieren hacerlo, pues adelante, ¿verdad? Si quieren empezamos. Bueno, el primer tema que quiero traer mucho a la mesa y que hoy estuvimos viendo en la mañana algo de eso, sobre todo Rodrigo con tu plática, es la innovación, ¿verdad? Y ahí yo les lanzaría a ustedes la pregunta es, ¿qué tan complicado es innovar hoy en día? Porque... Y por no salir de la caja lo que queremos hacer para traer una silla es jalar. No nos damos cuenta que está atorado y lo único que tenemos que hacer es bajar y jalar. Entonces, en esa simplicidad puede radicar la innovación, pero nos han enseñado tanto estar en esa caja. Entonces, si nos muestran cómo romperlo, o podemos acercarnos a una literatura, o tenemos gente que transfiere ese conocimiento, podemos hacerlo. Gracias. Eduardo. Yo creo que, siguiendo el comentario de Rodrigo, la innovación para mí es realmente romper barreras, ¿no? Muchos de nosotros que venimos de áreas comerciales, bueno, no de áreas comerciales, sino hospitales con una tendencia comercial, pensaríamos que la innovación es realmente meter grandes volúmenes de dinero para poder obtener ciertos beneficios. La verdad es que es cierto, la verdad es que la innovación hace grandes diferencias desde un punto de vista comercial, trae la última tecnología, los últimos procedimientos, pero yo creo que no lo es todo, ¿no? Algo que creo que deberíamos ser todos muy sensibles, y es como lo comentaba Rodrigo, es volver a lo básico, ¿no? Realmente, ahora en la hora de la comida platicábamos de un proceso de ontología del lenguaje, que es simplemente una manera de comunicarnos más y de una mejor manera, una manera muy sencilla, que por qué, por ejemplo, decíamos que por qué no innovamos
precisamente en el trato con las enfermeras y el trato con prácticamente todas las personas que están atrás de un paciente, hacer un tratamiento mucho más sencillo, más humano, ¿sí? Más enfocado tal vez a los sentimientos, inclusive, siendo que este es un tema muy complejo, y creo que podríamos tener una gran cantidad de gente a favor, ¿no? Claro. En estos puntos, ¿no? Entonces, mi punto es... Sí es cierto que todos queremos innovar, pero también hay una serie de restricciones que cada organización tiene, y yo les preguntaría a ustedes su opinión sobre, o su posición sobre la innovación, ¿no? Entonces, si quieres empezamos por ti, Luis. Bueno, la verdad es que el tema de innovación hoy cada vez se vuelve más complejo o más cerrado, depende como lo queramos ver. Mi punto de vista es que el tema de tecnologías de la información ha evolucionado tanto que ya el nivel de commodities ha sido bastante superado. Es decir, ya no podemos hablar de innovación en cuestiones de redes, de software, de expediente clínico solamente. Eso ya se ha convertido en un commodity que prácticamente pensamos que la mayoría debe tener. Entonces hoy los temas de innovación están mucho más enfocados al entendimiento del negocio, a la atención al paciente, en trabajar en cuestiones de seguridad al paciente. Ponía la analogía el día de ayer que nos reuníamos, ¿no? Cuando nosotros como jefes, directores o gerentes de sistemas llegábamos y decíamos, oye, vamos a poner telefonía IP para que tengas tu teléfono con pantalla y cuando le llames a tu jefe también verlo, ¿no? Y decimos, bueno, al que menos quiero ver es a mi jefe. Entonces, está padre, pero eso tecnológicamente es algo bastante bueno, pero ahora habrá que buscarle mejor cabida a ese tipo de tecnología.